Raúl Modesto Castro Ruz, mejor conocido por ser el hermano menor de Fidel Castro, pero también por convertirse en el hombre que terminó heredando el poder en Cuba y manteniendo vivo el sistema político creado por la Revolución Cubana. Amigos, yo soy María Antonieta Ascanio y hoy vamos a hablar del hombre del momento, pero por las malas. Así que hoy, como pasó a ser un joven rebelde en el oriente cubano a convertirse en una de las figuras más poderosas de Cuba. Raúl Castro nació el 3 de junio de 1931 en la provincia de Holguín y actualmente tiene 94 años. Fue el cuarto de 7 hermanos del matrimonio entre el español Ángel Castro y la cubana Lina Ruz. Digamos que tuvo una infancia bastante rural en Virán, una finca familiar ubicada en el oriente cubano, y de pequeño tenía un sobrenombre muy curioso que era Musito. Cuando apenas tenía 5 años, fue enviado junto a Fidel y Ramón a un internado, aunque honestamente no fue precisamente el mejor modelo estudiando. De hecho, Raúl fue expulsado de varios colegios durante su juventud hasta terminar en una academia militar. Después trabajó en la finca familiar y más adelante se mudó a La Habana para estudiar administración pública, que tampoco terminó la carrera. Sin embargo, fue justamente en esa etapa donde comenzó a involucrarse seriamente en la política. Ahí se unió al Partido Socialista Popular, una organización comunista bastante importante en Cuba durante esos años. Además, empezó a realizar viajes políticos donde conoció a una figura clave para su futuro, el funcionario soviético Nikolai Leonov. Esa amistad terminaría siendo muy importante años después para las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética. En 1953 participó en el famoso asalto al cuartel Moncada liderado por Fidel Castro, su hermano. Aunque normalmente solo se habla del Moncada, realmente hubo ataques simultáneos entre otros puntos, incluido el Palacio de Justicia de Santiago de Cuba, donde estuvo Raúl. La operación fracasó y terminó arrestado. Fue condenado a 13 años de prisión, aunque terminó pasando poco menos de 2 años preso gracias a una amnistía otorgada por el entonces presidente cubano Fulgencio Batista. Después de salir de prisión, volvió a involucrarse en actividades revolucionarias y terminó refugiándose en la Embajada de México antes de escapar a Ciudad de México. Y aquí ocurre algo importante. En México vuelve no solamente a conectar con Nikolai Leonov, sino también conoce al argentino Che Guevara. Sí, el mismo Che Guevara que hablamos ya en otro video. Después de meses de preparación, Raúl, Fidel y el Che, otros combatientes, partieron rumbo a Cuba en el famoso yate Granma en 1956. Ese viaje terminó convirtiéndose en uno de los episodios más importantes de la Revolución Cubana. Ya dentro de Cuba comenzaron las operaciones guerrilleras en Sierra Maestra, donde poco a poco fueron tomando territorio y construyendo estructuras militares e inteligencia revolucionaria. Incluso realizaron el secuestro de funcionarios y extranjeros para llamar la atención internacional y presionar al gobierno de Batista para detener bombardeos contra las zonas guerrilleras. Con el paso del tiempo, Raúl terminó convirtiéndose en el segundo hombre más poderoso del catrismo, especialmente después de que el Che Guevara abandonara la Revolución Cubana para continuar con sus otros movimientos que nosotros sabemos en el otro video. Y esto todo ocurrió durante la Guerra Fría, donde también fue objetivo de la CIA. Según documentos desclasificados, Estados Unidos llegó a evaluar distintos planes para eliminar a dirigentes cubanos, incluidos Raúl Castro. Uno de esos planes habría involucrado a un piloto que supuestamente debía provocar un accidente aéreo durante un vuelo entre Praga y La Habana, aunque el proyecto nunca llegó a concretarse. Tras el triunfo de la revolución en 1959, Raúl comenzó a ocupar cargos extremadamente importantes dentro del nuevo gobierno cubano. Durante décadas fue ministro de las Fuerzas Armadas y básicamente controló buena parte del aparato militar de la isla. En 2006, debido al deterioro de salud de Fidel Castro, Raúl asumió la presidencia de Cuba de manera interina y 2 años después, en el 2008, fue elegido oficialmente por el Consejo de Estado cubano como presidente del país. Durante su gobierno se impulsó algunas aperturas económicas limitadas.
Por ejemplo, permitió que los cubanos pudieran hospedarse libremente en hoteles turísticos, comprar y rentar automóviles y acceder legalmente a teléfonos celulares. En el 2009 también comenzó una apertura gradual al Internet dentro de la isla, aunque bajo fuertes controles del Estado. Además, durante su mandato, Benedicto XVI visitó La Habana, marcando un acercamiento importante entre la Iglesia Católica y el gobierno cubano. En el 2013 fue reelegido nuevamente y permaneció en el poder hasta el 2018, cuando finalmente entregó la presidencia a Miguel Díaz-Canel. En política exterior, fortaleció relaciones con Rusia, China y México, pero probablemente el momento más histórico de su gobierno fue el acercamiento diplomático con Estados Unidos durante la presidencia de Barack Obama, un hecho que rompió décadas de tensión entre ambos países y que sorprendió al mundo entero. Gracias a eso, él pudo dar acceso al Internet a muchos cubanos. En el plano personal, Raúl Castro estuvo casado con Vilma Espín hasta la muerte de ella en el 2007. Juntos tuvieron 4 hijos, y aunque ya no ocupa oficialmente la presidencia de Cuba, Raúl Castro sigue siendo una de las figuras influyentes hasta el punto que pronto sabremos más de él. Amigos, yo soy María Antonieta Ascanio y nos vemos en otro video sobre las noticias.